¿cuánto tiempo lleva educar y llevar a un cliente de ese público frío al público caliente para la conversión, ¿no es cierto? Ese proceso de transformar un dato, un contacto relevado en la red a un cliente, ¿no es cierto? O sea, Me parece que es un proceso que lleva su tiempo, ¿sí? Pero que además que lleva mucho trabajo y un trabajo de alguna manera informar con propiedad, ¿sí? Las características, los beneficios del producto, como así también informar con claridad cuáles van a ser los plazos de entrega, ¿sí? Y cuál va a ser el tratamiento de ese producto hasta que llegue el cliente. Me parece que ese es como lo central, ¿no? Si como vendedores de tiendas online o como grandes empresas no, digamos, no llegamos a dar la información apropiada, no llegamos a ser sinceros, por ejemplo, en cuanto a lo que puede demorar la llegada de un producto, en cuanto a las características que tenga ese producto, y me parece que eso va a llevar rápidamente a que no sea posible que se dé la venta, ¿sí? Y la fidelización todavía menos, ¿no? Es importante tener ciertos lineamientos claros como vendedor y cumplirlos, ¿no? Eso me parece que es vital para poder llevar adelante digamos, como eso que decía, educar. Y no sé si es educar, me parece que debería de formar parte de la forma, ¿sí? En la cual se lleva adelante el negocio, ¿sí? ahí Debería de seguís ser así. sí, tal cual. Ahí seguís respondiendo la otra pregunta de Gerardo que hacía referencia al factor psicológico, ¿no? Para poder trabajar la confianza en el potencial cliente barra consumidor. Sí. Entonces, esa dificultad de enfrentar esas diferencias que hay del formato de contacto físico directo que teníamos antes a esta venta digital asistida por un chat, por un pedido de información por WhatsApp para contactarte y en el mejor de los casos un llamado, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, ese trato, esa educación, ese proceso de formación, obviamente tiene un fuerte factor de educación y de insistencia, ¿no? Para poder lograrlo. No, no es algo que van a lograr en los próximos 15, 30 días las empresas, ni mucho menos adaptarse el comprador. Es un proceso, va a llevar tiempo, pero obviamente la incidencia es alta. Totalmente. Hace un tiempito interactuaba, digamos, con una empresa que tiene venta, digamos, virtual y decía, bueno, pero a ver, hagamos la prueba, ¿no? Compremos, ¿sí? Compremos un producto nuestro y compremos un producto de la competencia, ¿no? A ver, ¿quién cumple con los plazos? ¿Quién lleva adelante verdaderamente ese compromiso o esa palabra, ¿no? Y eso es como un punto importante. Si no podemos advertir que tenemos un problema en lo que es el envío, o que el producto llega con dificultades, no llega, perdón, de la manera apropiada como el cliente espera, ¿sí? Bueno, trabajar sobre eso, ¿sí? Trabajar, focalizarse sobre eso. Si no, va a ser muy difícil que tenga continuidad ese negocio. Así es. Acá hay una pregunta que también es importante porque de golpe las redes se cargaron de comunicación. Sí, Empezaron a llover publicaciones. La parte de Facebook y Instagram Ads está totalmente saturada, sí. sobrevendida. Y hay obviamente una exposición a publicidades, cada una visibilidad de lo que uno busca, encontrás publicidad. Sí. Entonces, lo que preguntan es básicamente, ¿cómo crees que impactó esto en el consumidor, esta sobreexposición a la publicidad? Me parece que en función a todo lo que he recolectado, digamos, digamos, todo lo que ha sucedido, me parece que fundamentalmente el punto está en qué se comunica, ¿no? En qué se comunica y de qué manera. A ver, hay algunos productos que en estos momentos no son prioritarios para los consumidores comprarlos, ¿sí? Porque como sabemos y seguramente hemos experimentado mucho de nosotros, la prioridad durante esta pandemia ha estado
fuertemente vinculado a lo que es la alimentación y lo que es la higiene, ¿sí? Entonces, muchas empresas, muchos negocios empezaron a generar contenido, ¿sí? Porque reconocían y advertían que su producto no era de la necesidad actual de los consumidores, ¿no? Y el generar contenido, ¿para qué? Para buscar el posicionamiento, ¿no? Generar un contenido de valor para que, no sé, por ejemplo, de zapatos. Bueno, en este momento no es prioritario para el segmento de consumidores de mi producto, no es prioritario comprarlo, pero sí es necesario que no se olviden, ¿sí?, de marca, de mis productos. Entonces, muchas organizaciones trabajaron en ese punto de ofrecer información, contenido, ¿para qué? Para seguir estando presente, ¿sí? Seguir estando presente en las redes y presente en el consumidor, ¿no? Para lograr ese posicionamiento, ¿sí? Sí, así es. Parece que me fui un poco de la pregunta. No, está bien. Incluso, bueno, acá llega otra pregunta que había dividir, porque pregunta Emiliano, ¿cómo impactó esta pandemia en el Instituto Saber? O sea, se metió en nuestra casa en la pregunta. Y con Sí, respecto al yo le impacto, respondo desde mí. al maestro, al profesor y al alumno, ¿no? Y cómo trabajamos nosotros desde el instituto para poder participar en este tramo, ¿no? En esta época. Entonces, te dejo la parte de docente y después les cuento la otra parte. A mí como docente fue un desafío muy grande, pero bueno, reconozco que a mí todo esto me gusta mucho, ¿sí? Todo lo que sea interactuar con tecnología, ya sea en el aula o, digamos, la posibilidad de hacerlo de esta manera, me parece estuvo muy buena. Y sí noté como que en un comienzo todos, ¿sí? Me incluyo, entramos como en un ritmo así como muy, muy grande y después a medida que iba pasando el tiempo, que se iba prolongando más, un poco ese ritmo fue decayendo un poco, ¿no? En cuanto a la inquietud y todo, y era como un doble desafío, por decir, bueno, plantear algo diferente, buscar, y también le pasaba a uno que, digamos, la situación, esta ansiedad, esta angustia, yo también la experimentaba, entonces impactaba de alguna manera. Pero me parece que es algo que ha venido para quedarse y es muy probable de que, no sé, en algún otro momento, cuando ya no estemos en situación de pandemia, sea un recurso para utilizar en el aula, ¿no? No sé, por ejemplo, algo como un paro de colectivo y nos va a permitir, bueno, la semana que viene la clase o mañana la clase no será, ya perdón, Laura, Rosemary, me estoy metiendo, pero digo, bueno, a lo mejor no se puede de esa manera, bueno, esta semana será la clase de esta forma. Me parece que puede ser algo interesante como para desarrollarlo, como para pensarlo, ¿sí? Pero Sí, sí, me bueno, parece que yo está muy sumo, bueno. sí, tal cual. Yo complemento un poquito la pregunta. Desde el instituto y desde el grupo lo que se buscó fue generar una comunicación mucho más activa con respecto al tipo de contenido. Si los chicos han recorrido el feed y el material de comunicación, fueron encontrando primero estos espacios que hemos generado de conversatorios, de entrevistas, de buscar referentes, de buscar gente que aporte con un contacto en esta parte visual, ¿no es cierto? Que no sea solo un contenido en un campus, sino que también tengan otros puntos de interacción con la comunidad, más allá de la carrera específica que esté cursando cada uno, sino desde el contenido mismo. Después hemos trabajado también en el aporte del contenido en las publicaciones, donde estamos trasladando las experiencias de los chicos que egresan, contándoles puntos de vista de ellos, ¿no es cierto? Ujú. Y cómo lo van abordando. Entonces, la idea de esto es comunicar de otra forma. Ya antes se comunicaba sobre todo una acción de promoción, ¿sí? Una acción de venta. Hoy estás trabajando mucho más en lo que es el storytelling del producto y la vivencia, ¿no? Más abajo, por ahí, Emiliano Martínez marcaba que la marca no hace a la experiencia, sino que la experiencia hace a la marca. Ujú. Por Sí. supuesto, eso es un hecho, y lo que tenemos que trasladar y construir nosotros son espacios de experiencia para que quien acceda a nuestras redes tenga información de mucha más utilidad, ¿no? Esto que decías vos,
construir contenido, empezar a Sí, generar contenido. Incluso todas sí. estas entrevistas que hemos tenido las pudieron encontrar en distintos formatos de presentación últimamente, por ejemplo, en YouTube, cosa que antes no se trabajaba, ¿no? Ahí Ujú. como para responder un poquito esa parte, ¿sí? Bien. Y Saludos, obviamente, Emiliano. sí, Saludos, sí, Emiliano. sí, se llevó un pedazo del conversatorio. Eh, bueno, y habla después Julieta con respecto a la comunicación asertiva, ¿no es cierto? Ujú. Con la contención al cliente. Un poquito lo que estábamos contando nosotros, y si querés sumarle algo a ella. Sí, sumaría a lo que vos estabas planteando. Me parece que construir la confianza con el consumidor lleva un tiempo y que también, digamos, que perder esa confianza puede ser algo muy rápido. Puede ser una pequeña opinión, una imagen, algo en donde uno la pierda como consumidor, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso es indispensable, digamos, el trabajo colaborativo, digamos, con una planificación, con un plan de marketing digital claramente diseñado y planteado para que, digamos, no sean situaciones, digamos, aleatorias, ¿sí? Y que generen un impacto de alguna manera negativo, ¿no? Eso claramente es sumamente importante. Bien, después nos hacen relación a si hemos pensado, o se ha pensado desde el instituto y como profesores obviamente, la modificación en contenidos de la carrera de marketing, teniendo en cuenta la agresividad que ha tenido la necesidad de incorporar factores de marketing digital, ¿no es cierto? O talleres extracurriculares, eso es lo que está marcando Julieta. Creo que ahí hay dos partes lo que hablábamos de lo que vas a modificar tu materia, o sea, necesariamente en enriquecer el contenido, ¿no es cierto? Sí, más allá de eso, me parece que también todos los profes trabajamos también. Uy, Sí, pasó la Paqui. moto. Todos los profes trabajamos, digamos, generando cosas nuevas y analizando la situación en la cual estamos viviendo, ¿no? Me parece que, bueno, el año pasado a lo mejor hablábamos de lo digital como una alternativa, en política de negocio veíamos, definíamos el plan de marketing digital, bueno. Ahora ya está en marcha, ahora ya este año pensamos en qué es lo que pasa con esta situación de pandemia. O sea, me parece de que todos los profes estamos fuertemente abocados a trabajar en el contexto en el cual estamos viviendo, ¿no? O sea, en la instancia práctica, sí. Sí, seguramente ahí hay una adecuación necesaria de autoformación que van teniendo los profesores y por defecto se va volcando al contenido y al dictado de cada materia. Acá hay una Total. pregunta interesante que teníamos esta saturación de información por un lado, Mm. ¿no? Que hablábamos recién de publicidad, y acá hacen otra referencia de algo que impacta mucho en el uso, que es en el torno a la tecnología actual que tenemos en Argentina, la navegabilidad, cómo se ha sobrecargado las plataformas Mm. y el uso en los sitios y cómo están funcionando, ¿no? Y cómo revertir eso. Sí, a ver, yo ahí haría esta aclaración. Por un lado, digamos, podemos pensar en, digamos, el acceso. En algunos casos, nosotros, digamos, podemos hacer todo un análisis de decir, bueno, a ver, hay gente que no tiene la posibilidad de acceder o que no tiene, digamos, los medios, como pueden ser una computadora, un teléfono, o sea, hay esa realidad, ¿sí? Que es importante, por supuesto, pero que bueno, no estaba planteada en este conversatorio. Y por otro lado, digamos que digamos, las posibilidades de acceso en algunos casos se ven limitadas por, digamos, esta saturación. Hay en determinados horarios en los cuales, por ejemplo, llevar adelante una clase o llevar adelante una charla a través de la virtualidad, usando Meet, Zoom, y por ahí en algunos casos hay
ciertas interferencias, ciertas dificultades, digamos. Sí, eso es real. A ver, en un Cyber Monday, en un Hot Sale también, ¿sí? De hecho, las marcas se preparan para tener un tráfico en sus páginas muy grande y, digamos, y tienen que estar preparadas porque si no se preparan para eso, eso va a repercutir, digamos, en las ventas que se realicen, ¿no? Entonces, sí es un problema, sí es una situación que seguramente a corto plazo, porque como se ha acelerado todo, se va a tener que analizar, pero bueno, digamos, hay que buscar la manera de hacerlo lo más eficiente posible. Sí, hay una pregunta que hace referencia y volvemos al mismo punto, casi del comienzo, la confiabilidad, ¿no? Mm. Hace referencia Gerardo que, bueno, en Argentina no somos un país confiable. Eh, y se suman a las otras preguntas del medio que vimos del robo de datos de tarjeta, etc. Sí, sí. Ahí, bueno, hay formatos de seguridad que hay que ir, obviamente, trabajando con respecto a la seguridad de los sitios y generar esta información, ¿no es cierto?, de una propuesta segura. Mercado Libre lo logró y hay otras plataformas también que lo lograron. De hecho se internacionalizaron. Sí, me parece a mí que, digamos, nosotros que estamos en un ámbito y en este conversatorio ahora, digamos, en un ámbito de formación de profesionales, me parece que también, si la confiabilidad es algo que a nosotros nos inquieta, y bueno, es algo que nosotros tenemos que trabajar también cada uno individualmente, ¿sí? Para tratar de modificar eso a futuro, ¿sí? Para que de alguna manera eso poder revertirlo. Y bueno, de a poco, cada uno buscando esa confiabilidad en cada uno de sus actos y sus acciones, podemos generar, creo yo, quiero creer yo, podemos generar algún tipo de cambio, ¿no? Si no es como que, uy, no es confiable, no es confiable, y bueno, y no va a ser confiable nunca, digamos, ¿no? Y Me sí, parece. así es, totalmente. Es parte del proceso de aprendizaje, el ganar Claro, confianza en animarse a incorporar los datos de una tarjeta de crédito sí, y empezar a comprar, ¿no es cierto? sí. De hecho, bueno, hay los sistemas como Mercado empiezan a premiar la cantidad de compra, ¿no? O sea, Ujú, categorizan usuarios, permiten que el usuario vaya ganando beneficios con su participación e incentivando por defecto con beneficios adicionales de menores costos de envío, algunos descuentos extraordinarios, para que participen y se sumen. Incluso ujú, después digamos, te premian si compras de distinta forma, si usas distintos sistemas de envío, si usaste el QR o no. ujú, Entonces, creo que son todos mecanismos que van a ir usando las plataformas para ganar confianza en el consumidor, ¿no? ujú. Así es. Bueno, a ver, ahí estaba justo entrando una pregunta más. A ver. No, estábamos ahí, mira, justo Rosemary nos dejó algo también. Bueno, Hola, marca Ross, Rosemary. sí, marca Ross que esto ha llegado para quedarse, ¿no? Va a Mm. generar herramientas que necesariamente, o sea, necesariamente se van a seguir usando, los comercios no van a volver a la plataforma de venta normal, no van a olvidarse del e-commerce, creo, ¿no es cierto? No sé qué opinas. Sí, me parece que todos, independientemente de las generaciones, hemos adquirido habilidades digitales. Y eso es algo que coincido con Rosemary, ha llegado para quedarse y nos va a permitir a nosotros generar nuevos espacios, nuevas formas, ¿sí? Socializar a través de esos nuevos espacios y esas nuevas formas. Y bueno, me parece que son formas que hay que prepararse para esas formas, ¿sí? Hay que prepararse profesionalmente, personalmente, hay que prepararse para llevar adelante, digamos, las actividades también de esta forma. Sí, completamente. Bueno, eh, hasta ahí estamos medianamente con las preguntas. Estadísticamente, ¿cómo Sí, estamos con respecto al mundo? y estamos, o sea, nos hemos sumado a este cambio y a este traslado, esta aceleración digital, nos hemos sumado nosotros también, como gran parte de los países, la investigación de HotSuite lo plantea de esa forma.
La CASE también, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico también nos plantea, digamos, estudios actuales acerca de, digamos, que hay un gran número de, digamos, de nuevos oferentes en las páginas, ¿sí? Hay un gran número de consumidores, hay muchas personas que experimentaron por primera vez, ¿sí?, la venta online y encontraron ahí una instancia hasta lúdica en esa situación, ¿sí? Una adrenalina, un espacio que está queriendo vender todo, ¿sí? Y eso me parece que ha inquietado, ¿sí?, a muchas formas de pensar y de percibir a los negocios, a las propuestas, a las promociones que los negocios nos dan. Por ejemplo, el tema de los negocios de cercanía, que en algún momento estábamos fuertemente limitados a esos negocios, y bueno, uno empieza como consumidora a demandar otro tipo de productos, otro tipo de ofertas, otro tipo de promociones. Me parece que estamos fuertemente trabajando estos nuevos canales, que las empresas que ya venían trabajando lo digital lo fortalecieron aún más, las que no lo comenzaron a hacer y de alguna manera tenían un camino ya desarrollado por las otras empresas, pero que tuvieron y tienen que hacer alianzas para lograr cumplir con todo esto que mencionábamos anteriormente, ¿no? Sí, incluso te sumo algo que está haciendo la CASE, empujando Sí. mucho. Ellos exigen a los miembros, ¿sí?, que sus páginas tengan la incorporación de la información de AFIP, ¿sí?, el sello de identificación de la empresa, cuestión que normalmente uno también puede encontrar fuera de la CASE, muchas empresas que no, esto que hace la pregunta que hablaban hace un ratito los chicos del fraude, ¿no? Cómo Ujú. detectar, cómo combatir ese fraude, ¿no? Y Sí. la importancia de que la cámara crezca y que pueda incorporar más empresas en este proceso del e-commerce, que sean empresas seguras, de venta segura. El hecho de que sea una venta digamos, con sistemas de pago, como un Mercado Pago u otros equivalentes para salirnos de mercado, ¿sí?, es importante para detectarlos, incorporarlos a nuestros sitios para que el usuario compre seguro, y si podemos sumarle todas estas variables de seguridad que pide la cámara, la CASE, te permite, o sea, diferenciarnos del común denominador. O sea, Ujú. cualquiera que esté desarrollando hoy, los chicos obviamente como estudiantes, algunos empezarán en breve a hacer sus experiencias como consultores, y claramente tienen que orientar a sus clientes a, a formalizar los carros de compra, las tiendas online con todas estas plataformas de seguridad. Esa es la forma de combatir, en realidad no de combatirlo el fraude en forma directa, pero sí de Sí. diferenciarse de ese fraude online, que obviamente siempre aparece con grandes ofertas de descuentos y atractores, ¿no? Ujú. Sí, eh, te sumo a esto que a mí me ha sorprendido en estos últimos años, muchos grupos de alumnos ya están habituados a la venta online y a trabajar desde ese espacio. Muchos de ellos, cada vez más, diría que en los grupos de alumnos me encuentro con más de uno que tiene su emprendimiento ya en la instancia, en el canal virtual y está trabajando y siempre, digamos, pensando y analizando cómo generar, digamos, esas ventas, ¿no? Y tienen un manejo de la información también muy apropiado en términos a lo que pasa en ese canal, ¿sí? Juan Pablo nos escribe haciendo referencia, te saluda por supuesto, y te hace referencia Saludos, a la Juan Pablo, gracias. exigencia, cuánto más exigente está el consumidor, ¿no es cierto?, con respecto Mucho, a mucho hace más 90 días, 100 exigente. días. Mucho más exigente. Me parece que su exigencia ahora ha virado a cuestiones vinculadas a la seguridad, a la higiene, ¿sí? A esto que yo mencionaba, ¿no? ¿Quién hace mi producto? ¿Cómo lo hace? ¿Qué características tiene la empresa? ¿Cómo se comportó? Eso, digamos, fuertemente ha cambiado las prioridades y que se ha puesto en un primer lugar. En algún momento eso no estaba tan presente, ¿sí? Sino que ahora está, digamos, es algo que nos inquieta, ¿sí?
estamos todos incluidos, que nos inquieta y que hace que busquemos reconocer quién es el que está detrás de una marca o un producto. Eso fuertemente influye en la decisión. Sí, así es. Bueno, Daniela acota que obviamente los eventos como el Cyber Monday y, digamos, los hot sales, etcétera, que están todos impulsados por la Cámara, ayudaron a que la gente llegue con algún grado de conocimiento Sí, a coincido. esta fecha, ¿no es cierto? Sí, Que sea sí, más usual comprar, porque de hecho la compra en Argentina online es muy baja. sí, sí, coincido completamente. Sí. Bueno, y acá María Luz te María desafía, Luz, ¿cómo saludos, podemos María Luz. cautivarlos, ¿sí? Con esta saturación de información. Y a mí me parece que, digamos, que el consumidor está ávido de qué es lo que le está presentando, ¿sí? Y, digamos, esta saturación de información también hace una discriminación el consumidor. El consumidor está mucho más informado, ¿sí? Y al estar informado también elige sobre qué, ¿no? Y en esa elección sobre qué, también lo que le propone digamos, la comunicación que le propone hace que sea de interés o no. Me parece que ahí es donde está la diferencia, ¿sí? La historia de la marca, de la organización, como así también, digamos, eh, cómo se comporta en esta situación. Así es. Bueno, después obviamente nos están haciendo referencia al tema del formato de, digamos, de los comercios seguros, ¿no? De las Ujú. terminales propias, que todavía no estamos preparados tecnológicamente. En realidad, es lo que hablabas y comentabas previamente de las empresas que de golpe se volcaron, que de golpe están intentando ofertarse y seguramente en el tiempo y en el futuro, no muy lejano, vamos No. a tener una cantidad de alternativas diferentes y superadoras, ¿no? Ujú. Sí, Bueno, coincido. Coincido. estamos llegando a la hora objetivo de las 7 de la tarde. No sé si chicos si quieren sumar alguna pregunta más. Ujú. Mientras tanto, Gaby, Perdón, Juan Pablo había hecho alguna una pregunta, Juan Pablo ahí, Isla. ahí Ahí viene, apareció. Sí. sí, ahí está. ¿Crees que las empresas que realizan, bueno, o sea, que participan en realidad en estas fechas especiales como el Hot Sale y Cyber Monday, tienen un formato que perdieron credibilidad? O sea, en realidad yo creo que hay dos situaciones hay que poder contarle, Gaby. O sea, separar lo que es los eventos como tales en la Ujú. organización, las empresas que participan. Me parece a mí que no han perdido credibilidad, ¿no? Me parece que puede que, digamos, las empresas que organizan, ¿sí? Como la CASE, justamente, que organiza este tipo de actividades, trabaja muy bien, ¿sí? Y que lleva adelante una actividad muy interesante y que en los últimos tiempos genera un tráfico muy grande y, digamos, y un volumen de compra también, compra y venta muy importante. Me parece que no es que han perdido credibilidad. En algunos casos, por ahí a lo mejor ciertas empresas oferentes dentro de estos espacios que no lograron cumplir plazos, que no lograron llegar a ciertas, digamos, a ciertos estándares, ¿sí? Puede que esos sí se vieron afectados. Me parece que en los otros casos no, es más. Me parece que la gente en algunos casos los espera, más allá de que sabe o cuenta con la información de que no hay mucha diferencia o muchos descuentos reales, ¿no? En ese tipo de situaciones. Sí, con respecto a eso, la CASE lo que hace es, de alguna manera, auditarlos en los Ujú, meses previos para que la oferta no sea con un precio aumentado para luego con la oferta volver al mismo precio, ¿no es cierto? ujú, Eso sí puede ocurrir mucho más en la percepción de un mercado libre o lugares donde no son tiendas oficiales que montan la comunicación para el evento ujú, específico, pero sí, si uno entra a buscar los que participan en estos eventos a través de la CASE, tiene una seguridad un poquito más alta de que los descuentos son más genuinos. ujú. Sí,
Seguramente han de generar cambios y modificaciones frente a este nuevo escenario que estamos viviendo, ¿no? Seguramente. Pero bueno, eso no lo veremos. Bien. Eh, Acá estaba leyendo un poquito, bueno, Rosemary te felicita obviamente por la presentación. O sea, Gracias, eso Rosemary. está más que dado. Eh, Después Gerardo habla un poquito sobre el tema del posicionamiento, ¿sí? O sea, en este campo de batalla en la mente del consumidor, que no solo se basa en las estrategias utilizadas, ¿sí? Sino también en las diferencias, diferencias cambiarias que existen en la actualidad. Yo creo que debe estar haciendo referencia al juego del dólar, El dólar. o sea, lo interpreto por ahí, la dificultad o la diferencia de competir afuera con otros mercados, ¿no? En realidad tuvimos una época donde tuvimos también muchos sistemas online que entraron a participar fuerte de China, ¿no? Estados Unidos, más allá de eBay y Sí, Amazon. sí. Es, Sí, digamos, como AliExpress, AliExpress, exacto, compra en eh, casa, etcétera. sí, ¿De eso sí. tenés algo de estadísticas? ¿Algún conocimiento de su penetración en nuestro mercado? No, en la actualidad, digamos, no preparé ese dato, Facundo, Bien. perdón. No lo tengo en cuanto No a tenía la... que preguntarla entonces. No, no hay problema, ¿no? Te soy sincera. No tengo ese dato puntualmente. Sí hubo una disminución que tiene que ver con cuestiones, digamos, eh, de legislaciones en cuanto a los cambios, los pagos de determinados porcentajes por los productos que uno compraba. O sea, se fue como modificando el formato en los últimos tiempos, ¿sí? En cuanto a lo que es la, ese tipo de ventas con esas páginas. Sí, Matías señala algo que es totalmente cierto, Ajá. que en esta época de marketing digital, ¿no? Ujú. La segmentación del cliente es significativamente más alta, ¿no? Sí. Y obviamente permite trabajar distinto a los públicos con respecto a la competencia. Ujú. No sé si querés aportarle algo con respecto a eso. Sí, me parece que, digamos, en lo que es política, por ejemplo, política de negocios y plan de marketing, eh, se ve rápidamente esto y la segmentación a través de las redes sociales, ¿no? Como que las redes sociales nos dan mucha información para llevar adelante la segmentación y es algo, digamos, sumamente interesante. Pero también es importante tener en cuenta de que qué información, ¿sí?, es la que se va a compartir en esos segmentos y de qué manera se va a compartir esa información. Porque me parece que una parte digamos, de llegar al cliente meta, digamos, al mercado meta, más allá de una segmentación apropiada, también la comunicación o el mensaje que es el que llega a ese grupo, también tiene que ser de interés para ese grupo y tiene que estar, digamos, consolidado y desarrollado como tal, ¿sí? No es solamente llevar adelante la segmentación, que bueno, las distintas páginas que ya conocemos nos la dan y nos dan todas las características habidas por haber y nos facilitan hasta el armado del propio presupuesto en un plan de marketing. Absolutamente. Nos dan todo. Pero bueno, ahí el desafío o el diferencial que yo siempre les digo es, bueno, a ver, es poder identificar verdaderamente qué comunicación es la que se va a hacer a ese segmento, ¿sí? Como que eso es un punto importante tener en cuenta para lograr verdaderamente este posicionamiento. Bien, acá ¿Sí? obviamente hace referencia Julieta, algo que veníamos hablando casi desde el comienzo, y es para que se lo aseveres. El tema de la necesidad de las pymes o los emprendedores de cambiar sus productos o servicios frente a esta modalidad inevitable de compra, ¿no es cierto? Y me parece que si está en el marco de las posibilidades, sí, sería importante, digamos, ¿no? Sumarse a las demandas que se plantean en la actualidad, siempre y cuando la organización esté dentro de sus posibilidades, poder generar esa propuesta, ¿sí? Ahora, y si a lo mejor me dedico a algo que no es prioritario en este momento como organización y quizás a lo mejor
tengo que trabajar desde el posicionamiento, desde, digamos, la construcción de un determinado contenido, ¿sí? Para continuar de alguna manera en esa vigencia, ¿sí? Pero todo depende de las características de la propia organización, ¿sí? Así es. Bueno, Francisco, estaba leyéndolo porque era justo una pregunta más larga. Hace referencia al cambio del mercado, el impacto, por ejemplo, en la industria automotriz, que Sí, estuvo muy parada, ¿no? Fue sí, un parate histórico. sí, Hace referencia al tema del stock y de las empresas que terciarizan, ¿no? En sí. esta nueva época donde se terciariza mucho, se crea marca y se vende con el stock de la empresa de soporte. Sí, ¿Cómo cambia este manejo del stock en relación a estos momentos de venta digital, ¿no? ¿Dónde se estoquea? y es complejo, Mm, ¿no? Da Es una, para es dos una pregunta, conversatorios más. sí, me parece que es una pregunta compleja. De hecho, están presentes los denominados dark store. Hoy justamente veía, ¿no? Que hay como un nuevo desarrollo frente, digamos, a ver, se segmentan determinado mercado acerca de dónde se vende, ¿sí? De determinados productos, y en función a eso las empresas construyen lo que se denomina dark store, ¿no? Es decir, especie de espacios, ¿sí? Para generar un stock cercano a donde está siendo un espacio de demanda importante, justamente ¿para qué? Para poder proveer ante esa demanda, ¿sí? No sería el caso en el caso de lo que es valga la redundancia, en la industria automotriz, ¿sí? Que bueno, como mencionaba Facundo, está fuertemente impactada y de hecho las ventas han disminuido de una manera muy crítica, ¿sí? Y me parece que, digamos, ahí trabajar el stock genera, digamos, una complicación muy grande desde el punto de vista logístico, ¿no? Seguir produciendo. También las organizaciones se vieron afectadas digamos, en el área de producción, con la imposibilidad en algunos casos de que las personas puedan acceder a su puesto de trabajo y eso de alguna manera ha generado un impacto en la producción del stock, ¿no? Esto bueno, el trabajo remoto, en el caso de la industria automotriz, no se pudo llevar adelante, entonces eh, que bueno, que en algunos casos ha generado un parate o un freno en lo que es el proceso productivo, ¿no? Así es, sí, ahí en lo que hacías mención al tema de los stocks de los depósitos de cercanía, Ujú. tenemos los casos de vuelta, caemos en Mercado Pago, que viene Mercado Libre, que viene haciendo Sí, mucha fuerza, ha sí, generado este concepto de entrega inmediata ujú, prácticamente, sí, que se han integrado no solo en el canal de venta, de cobranza, sino en la logística y en los stocks de entrega inmediata, ¿no? sí, Son casos interesantes para seguir cuando estás estudiando, porque te sí, muestran lo que tiene que hacer uno chico para poder estar por lo menos en la cola del alcance de estas empresas. ujú. Ahí teníamos una pregunta que era interesante, con respecto a si tenés conocimiento, si hay beneficios impositivos en otros países para compras electrónicas, ¿no? Si hay algún dato con respecto a eso. No, la verdad es que ese dato no lo tengo. No sé vos, Facundo. Eh, no, en realidad lo que pasa es que acá se divide en dos situaciones. Lo que ocurre en otros mercados para impulsar el consumo interno con las plataformas electrónicas que tienen beneficios. Y el problema nuestro es que no podemos, hoy se complica comprar otros mercados por el impuesto, ¿no es cierto?, que tenemos a Ujú, la compra extranjera. Entonces, hoy mirar de acá afuera la compra y con las evaluaciones que hemos tenido, obviamente genera análisis bastante disímiles entre los distintos mercados, ¿no? ujú, Pero sí, hay varios países que están impulsando beneficios para desarrollar el mercado electrónico, pero desde hace ujú, años, incluso no ujú, desde la pandemia. Es como que ujú, ahora se beneficiaron ellos que ya habían desarrollado y más del 5% de las compras eran electrónicas. Nosotros estamos muy bajos. ujú. Después tenemos, bueno, Plaza Logística,
que trabaja con Mercado Libre, exactamente Mercado lo que Libre. estamos haciendo referencia, tal Donde cual. donde estoquean los productos, así es. Y esto Exactamente, que les mencionaba, bueno, que es una estrategia que ha aparecido en estos últimos tiempos, digamos, dentro de esta situación para responder, digamos, a las demandas, segmentando previamente las compras, ¿no? En dónde se genera y en función a eso responderlo, ¿no? Mm. tal cual. Daniela pregunta si hay regulaciones para la venta digital en Argentina. Las regulaciones, bueno, las páginas nos dan cierta regulación, ¿sí? Lo que es, por ejemplo, Mercado Libre, uno tiene ciertas condiciones que cumplir y además tiene una instancia de evaluación del proceso de compra y de venta y la experiencia del cliente. Eso sí está presente. En los otros espacios no está presente y hasta el momento no hay una legislación muy detallada en ese tipo de actividades, ¿no? Ujú. Bueno, Gerardo nos hacía referencia a este tema cultural, ¿no? Esta parte de poder hacer ese clic, ese cambio que muchas empresas no lo tienen en sus recursos humanos, o sea, en su estructura, para poder afrontar esta nueva era digital y esta posibilidad de afrontar en realidad los tantos cierres como estamos viendo de muchas empresas que en igual rubro otras se potencian, ¿no? O se reconvierten. Sí. Me parece que Gerardo ahí menciona algo que es vital, que es la palabra cultural, ¿no? Cultura, El tema exactamente. cultural de la propia empresa, ¿no? Si la empresa no valora la innovación, no valora, digamos, ciertas formas, ¿sí? de, de pensar, digamos, ciertas presunciones propias de la organización, ¿sí? Y digamos, estos cambios va a ser difícil de poder impulsarlos desde esa organización. Parece que el tema cultural es un tema muy interesante para trabajar. Es probable que Gerardo estudie recursos humanos, no sé, imagino. Eh, Me parece que es Ahí sonríe, en fundamental. cualquier momento nos contesta. Me parece que es vital, que es un tema para trabajar en varios conversatorios también, digamos, y las culturas organizacionales me parece que fuertemente se han visto impactadas por esta situación de pandemia. Pensar de que, a ver, la forma de trabajo de manera remota ha impactado muy fuerte porque eso cambia en los modos de llevar adelante los liderazgos o en los modos de ser jefe para una determinada persona. Entonces, me parece que ese es un tema crucial, ¿sí? Mira, estudias administración de empresas. Bueno, qué bueno que estudiando esa carrera estés viendo ese punto que es muy importante, el de la cultura organizacional, ¿sí? Me parece, para conversarlo mucho, ¿sí? Ahí hay otra pregunta que dice, ¿es culpa de Guillermo? No es culpa, es muy bueno. Es muy Ahí bueno. estoy de vuelta. Ah, bueno. Es muy Bien, ahí bueno. volví, se me había cerrado, disculpen. Sí, y te sumo algo, que bueno, en breve tendremos conversatorios también para esa área, pero la parte del nuevo paradigma en la selección y la definición de lo que es la definición de puestos, Ujú. la selección con las nuevas necesidades. O sea, hoy cambia por completo la forma de encarar la búsqueda del el responsable de marketing de cada área, ¿no es cierto? Entonces es fundamental reconvertir el concepto y volver a determinar los paradigmas, ¿no? Sí. Cambia por completo, tal cual. Bueno, Y lo otro, perdón, y lo sí, sí, otro, yo recién mencionaba que hemos adquirido competencias digitales. Me parece absolutamente. que eso va a formar parte de la selección. La competencia digital, el poder trabajar de manera remota en determinadas organizaciones. Hay organizaciones que han, por ejemplo, Twitter, que ha definido de que no, digamos, No retorno. saca sus oficinas, el trabajo se plantea de otra manera, de forma remota. Entonces uno dice, bueno, esto claramente viene a modificar también conceptos vinculados al trabajo en equipo, a los liderazgos. Me parece que es muy importante ese tema. ¿Mm? Sí, absolutamente. Muy Creo importante. que eso vino a quedarse. Y son otras materias de la carrera.
Sí. Bueno, obviamente acá hacen referencia al tema del home office, lo que estabas diciendo justamente, Sí, que va a ser una nueva mecánica de trabajo, sí. un nuevo momento, ¿no? Sí, de hecho, uno seguramente que con quien conversa le dice, uy, trabajo más que antes, independientemente de cuál sea su tarea. En la mayoría de los casos, muchas personas dicen, oh, no, trabajo más que antes. No, y en realidad uno encuentra investigaciones que dicen, bueno, como uno no está en el lugar de trabajo, ¿sí? Al no estar en esa oficina o en ese espacio, que uno ha construido esa, esa realidad en términos del ámbito laboral, está mucho más tiempo conectado, ¿no? Entonces, eso de no estar en el lugar hace que, bueno, uno está en su casa, pero está, digamos, como mucho más a disposición, ¿no? Y como consecuencia de eso, ¿no? De que cree, de que va a tener, digamos, que tiene la necesidad de estar todo el tiempo como no está en la oficina, ¿no? Y ahí se plantea, digamos, esto que también es una otra tendencia a considerar y seguramente en los próximos conversatorios que tengan, esto de el surgimiento de nuevos problemas hasta físicos como consecuencia de esta cuestión del home office, ¿no? Eso también es para pensar. Ergonometría, ¿no? Ergonometría, sí. Que uno tiene la RT o uno tiene en la oficina o uno tiene una determinada forma de regularlo y llevarlo adelante y en la casa no. Entonces, bueno, eso también va a ser algo a replantear. Exactamente, sí, acá se potencia lo que en las grandes empresas viene desarrollándose, que es la prevención y la promoción de la salud dentro de las empresas, Claro. donde se estaba llevando ya hace muchos años, pero en muy pocas empresas, a los domicilios, el proceso de seguimiento del personal, ¿no es cierto? A la hora de cómo cocina en la casa, qué actividad física hace en la casa, y Claro. lo mismo como se repite en la empresa. Entonces, Mm. de esa forma, las multinacionales que tienen estructuras pensando más allá del año en curso, están ya trabajando en esto y obviamente asevero lo que marca Rosemary, o sea, que dice que estas formas de trabajo se quedan porque ya estaban pensadas, simplemente Ujú. por el miedo de esa disrupción, de ese cambio, no se habían implementado. Yo creo que es Sí, parte de esto, ¿vale?, que viene a quedarse. sí. Esto de que leí una entrevista que le hicieron, que recién lo nombré a Lipovetsky, ¿no? Un sociólogo que dijo, nada va a ser igual. Y no sé si nada, pero muchas cosas no van a ser igual que antes. Así es. Bueno, creo que hemos evacuado todas las consultas. Si me salté alguna, les pido disculpas, pero en general creo que hemos respondido a todas. Obviamente, muchas gracias, Gabriela. Creo que ha sido más que clara en la exposición y en los conceptos para los chicos, ¿no? Les has trasladado lo esencial de lo que hace un conversatorio. Bueno, muchas gracias Facundo, gracias Rosemary, gracias Laura, gracias Juan Pablo, gracias María Luz, gracias a todos. Ha sido, me parece que hemos compartido un lindo momento pensando digamos, replanteando ciertas ideas, nos hemos visto las caras y bueno, estaremos presentes en los próximos. Bien, Seguramente. muchas gracias, Gabriela, y muchas gracias, Facundo, por este conversatorio, por este diálogo parejo, digamos, porque los dos son del área del marketing, así que fue bastante rico, y muchas gracias a todos por participar. Así que bueno, los esperamos en algún otro conversatorio que vamos a armar a futuro. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Hasta luego a todos, adiós. Buenas noches, hasta luego.